Unidad número 1. Introducción a la economía internacional. Como ya hemos adelantado, lo que vamos a ver en este curso es el estudio de los agregados económicos y las variables que inciden en macroeconómicamente hablando en los negocios internacionales que podamos llevar a cabo. Entonces son varios los puntos que vamos a ir viendo en este curso. Y básicamente lo que vamos a hacer es un estudio de lo que es la macroeconomía. Vamos a hacer un pantallazo general de cuáles son, cuál es la visión global del sistema económico. Y es importante también tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de economía internacional, de macroeconomía, de sistema económico, en definitiva lo que tenemos que aprender es a analizar las interrelaciones, los mercados globales, y para eso tenemos que familiarizarnos con indicadores, con estadísticas, con cuentas nacionales, que es la información de base con la que vamos a tener que contar para tomar decisiones. Bien, y en esta unidad también vamos a ver lo relativo a modelos de política fiscal. Si bien la política fiscal tiene que ver con las decisiones en cuanto a gastos públicos, en cuanto a impuestos de cada país, cuando nosotros hablamos de economía internacional, cuando nosotros hablamos de economía focalizada en los negocios internacionales, en definitiva tenemos que entender que ese sistema geopolítico presente en el mundo está conformado por la suma de las decisiones individuales de cada nación que conforman ese sistema. Por lo tanto, el estudio de la economía internacional es el estudio de los subsistemas que los conforman, que básicamente son los países que van a formar parte de esa internacionalización. Nosotros hablamos de un mercado internacional, tenemos que tener en cuenta que es la suma de mercados de más de un país, pero tenemos que saber analizar puertas adentro, los números, las realidades, la macroeconomía de cada uno de los países que los conforman, y después entender entonces el funcionamiento de los mercados internacionales, de los mercados globales. Pero para eso tenemos que tener una idea de cuáles son las variables relevantes macroeconómicas, cuál es una idea básica del sistema económico global, y saber analizar cada uno de sus componentes, que en definitiva es saber analizar cada uno de las partes intervinientes de los países intervinientes. Los mercados internacionales son la suma de los mercados locales, nacionales, que conforman esos mercados. Entonces, nosotros en esta unidad lo que vamos a hacer es hacer un estudio, un pantallazo de las variables económicas, macroeconómicas básicas que necesitamos manejar, y atender también al estudio de la situación fiscal y cómo cada país, para poder analizar cómo cada país lleva a cabo sus decisiones de política fiscal fronteras adentro, entendiendo que las decisiones de cada uno de los países es lo que va a conformar el marco en el que los negocios globales se desarrollan.